Viernes 7 de julio, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7. Como siempre, le agradecemos su preferencia, su sintonía a través de su canal público. Haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Póngase cómodo que comenzamos. Hoy le contaremos que 2 reuniones de trabajo mantuvo el presidente Lenín Moreno en el marco del diálogo nacional con el ex candidato presidencial Paco Moncayo y con las principales autoridades de los gobiernos seccionales. Y el segundo mandatario Jorge Glass lideró la primera reunión del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil. El incremento del comercio y fomentar empleo digno están entre los principales objetivos del plan Toda una Vida, propuesta de campaña del actual gobierno. Y en el ámbito internacional, en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, llegaron varios líderes mundiales que integran el G20 a Alemania. Ecuador, muy buenos días. En su pantalla el volcán Cotopaxi, que se encuentra ubicado en el conocido Parque Nacional Cotopaxi. Esta es un área protegida de Ecuador situada en el cantón Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. En este espacio de la sierra ecuatoriana se encuentra el Nevado, que también es un volcán, donde su ecosistema alberga a varias especies arborícolas, sobre todo de pinos, lo que convierte al lugar en un pinífero sudamericano. Con esa postal de nuestro territorio encantador, le decimos bienvenidos. Comenzamos contándole que 2 reuniones de trabajo mantuvo el presidente Lenín Moreno en el marco del diálogo nacional. Con el ex candidato presidencial Paco Moncayo se trató sobre propuestas para mejorar la seguridad y el control del tráfico de drogas. Además tuvo un encuentro con las principales autoridades de los gobiernos seccionales y tenemos el detalle para todos ustedes. La primera reunión de trabajo estuvo reservada para quienes representan a los consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales. Preocupaciones y planteamientos varios. Por cuestiones de tiempo, hubo interés y diálogo sobre un tema en particular, en cómo el gobierno central puede apoyar nuevos mecanismos de financiamiento para que los consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales no dependan demasiado del presupuesto del Estado. Gustavo Baroja, en representación de los consejos provinciales, cree que lo más óptimo es buscar recursos propios. Hay varias vías. Hemos hablado sobre la posibilidad de la delegación de vías, si estas pueden tener la posibilidad de peajes en las diferentes provincias. Los municipios del país van por la misma línea. Lo ideal es que el gobierno central les permita a este nivel de gobierno acceder a líneas de crédito. Las juntas parroquiales expresaron similar intención, no sin antes reiterar que pueden asumir fácilmente competencias en materia de agua potable y alcantarillado. Una línea de crédito subsidiada por parte del Banco del Estado. Estos temas, junto a otros, serán tratados a posterior en reuniones mensuales programadas en este encuentro. Recordemos que hay elementos centrales de vialidad, de riego, de la construcción del plan Casa para Todos y del fortalecimiento de la minga agropecuaria en el sector rural. Luego de esta cita, el presidente Lenín Moreno recibió en su despacho al ex candidato presidencial por la izquierda democrática Paco Moncayo. Moncayo destacó esta invitación al diálogo, pues considera vital que se escuche a todos los sectores. En esta reunión se trató temas relacionados a seguridad ciudadana y drogas. Para el ex postulante presidencial, el combate al microtráfico de drogas, por ejemplo, no debe limitarse solamente al tema de la tabla. Que hay que enfocar el problema en su totalidad, y en su totalidad implica un enfoque de seguridad ciudadana. Paco Moncayo reiteró estar dispuesto a presentar propuestas sobre estos y otros temas, sin interés alguno en ocupar cargos ni en representaciones en el gobierno que lo encabeza Lenín Moreno. Javier Ceballos, Ecuador TV. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario se reunió por primera vez y lo hizo en Guayaquil. A través de mesas sectoriales y temáticas se determinarán las prioridades en las que se efectuará la agenda de gobierno para los próximos 4 años. El segundo mandatario, Jorge Glass, lideró esta reunión. A la denominación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se suma por la innovación y el empleo. En la primera reunión metodológica desarrollada en la Gobernación del Guayas, bajo el liderazgo del vicepresidente Jorge Glass, se fijó la instalación de mesas territoriales por actividad económica. De una metodología que no pretende ser una camisa de fuerza, que no pretende dejar a nadie por fuera de esta propuesta. El segundo mandatario explicó además que la academia será parte de la sistematización de propuestas que surjan del diálogo participativo e inclusivo entre el sector público y privado.
Qué grato debería ser que todos los obreros de todas las fábricas tengan casa propia. El desafío será plantear en el plazo de 90 días, según el decreto de su creación, una agenda con recomendaciones, propuestas de políticas y normativas para la productividad y competitividad de los 4 años de gobierno del licenciado Lenín Moreno, siendo una de las más determinantes del tema tributario. Los representantes de sectores artesanales y de emprendimientos expresaron su beneplácito de ser parte de las futuras propuestas. La señora ministra Eva García se ha comprometido en lanzar la próxima semana el proyecto de ley y consecuentemente eso va a beneficiar muy grandemente al sector artesano del Ecuador. Contentos, vemos con buenos ojos, ha tenido una apertura bastante amplia todo el comité para escuchar las propuestas del emprendedor ecuatoriano. Las mesas sectoriales serán el nexo para consulta, asesoría y diálogo social con el propósito de fortalecer la dolarización, incrementar el empleo y fomentar la producción nacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El incremento del comercio y fomentar empleo digno están entre los principales objetivos del plan Toda una Vida, propuesta de campaña del actual gobierno. Además, se analizan las regulaciones para la entrega de los créditos productivos. Durante la planificación de labores en los 100 primeros días de gobierno, desde los ministerios de Industrias y de Trabajo, se articulan prioridades para los sectores. Diversificar la producción e incrementar los mercados internacionales son algunos de los pedidos desde el sector privado que acoge la titular de Industrias. Es bueno para nuestros empresarios y para la gente, los inversionistas del exterior, que ven un país tranquilo que está trabajando en función de un objetivo que es mejor calidad de vida para sus habitantes. Los más desprotegidos en cuanto a derechos laborales son los trabajadores autónomos, ya que no cuentan con los beneficios como la seguridad social. Como ha dicho el presidente, son los desempleados. Nuestra prioridad, nuestra preocupación son los empleos, pero nuestra prioridad son los desempleados. Pero además se conoce de las nuevas líneas de financiamiento de la banca pública. Como parte de lo que será la minga agropecuaria, se darán 1.200 millones de dólares en créditos a 15 años plazo. En cambio, para los emprendimientos del empleo joven serán 241 millones de dólares. Al momento, para el plan Toda una Vida, el Estado elabora las regulaciones de fondos, subsidios y tasas de interés. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El próximo jueves 13 de julio el gobierno presentará la versión de su plan de desarrollo. Hasta agosto próximo se implementarán los acuerdos alcanzados en la iniciativa del diálogo nacional emprendida por el jefe de Estado. Por disposición legal, una vez posesionado el nuevo gobierno tiene 90 días para presentar el Plan Nacional de Desarrollo y la proforma presupuestaria. Para la construcción de este primer punto se incluye el programa de gobierno, las propuestas de campaña y la evaluación del Plan de Desarrollo 2013-2017. Y ahora entonces nos pensamos un plan que busca que todos aprovechemos esas capacidades que ganamos en los últimos 10 años. El secretario de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, además detalla que el plan incluirá las 12 revoluciones determinadas por Alianza País y que uno de los ejes fundamentales se basa en el avance territorial. La principal ruptura que buscamos en estos próximos 4 años es cerrar las brechas de desigualdad en territorios. Queremos equidad en territorio, queremos que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos las mismas oportunidades independientemente de en qué lugar hemos nacido. Este 13 de julio se presentará la versión del Plan Nacional de Desarrollo, el cual seguirá recopilando propuestas durante lo que resta de julio y agosto. Pero es sobre todo, con la propuesta del presidente Lenín Moreno, un documento de diálogo. Ahí están los grandes objetivos nacionales sobre los cuales ya estamos dialogando. Para ello además se ha implementado una plataforma en la que toda la ciudadanía forme parte de esta construcción. planparatodos.semplades.gov.es. Esto está disponible en internet y también en una aplicación para todos los dispositivos móviles. El presidente Lenín Moreno ha dicho: nada para ustedes sin ustedes. Este plan está siendo desde ya construido con toda la ciudadanía. Primero será establecido el plan para posteriormente detallar el presupuesto. Alex Llanos, Ecuador TV. Le contamos también que más de 300 exportadores ecuatorianos buscan internacionalizar sus productos. Para ello, las Eurocámaras y FedExport organizaron un encuentro a propósito de acuerdos comerciales firmados con otros países. Desde hace más de 20 años, Marcelo Serrano y su familia han llevado sus conocidos muebles cuencanos a distintas ciudades del país. Ahora tiene la ambiciosa meta de que esta tradición familiar llegue a Europa. Y para conocer las exigencias de dicho mercado, participó del primer encuentro empresarial Ecuador-Europa desarrollado en Guayaquil. Creo que en cuanto a calidad y fabricación y modelos y diseños de muebles, estamos totalmente preparados.
Considera que una de las fortalezas de nuestro país es la calidad de los productos que aquí se elaboran, pero que falta innovar y mejorar la oferta exportable, aunque hay quienes ya trabajan en el valor agregado. Esas normas, esas exigencias que tiene la Comunidad Europea son las que tenemos que cumplir. A criterio del empresario Vinicio Reyes, la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea abre un abanico de posibilidades para los ecuatorianos que buscan la internacionalización de sus negocios. Inmediatamente recibí la visita, por ejemplo, de un grupo español y de un grupo de un cliente alemán. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior, durante el primer trimestre de 2017 la cifra de exportaciones a los países que conforman este bloque se incrementó en $100 millones. Ahora más de 300 empresas exportadoras aglutinadas en Fedexport buscan aprovechar la firma de este acuerdo y de los venideros para crear más oportunidades de negocio y dinamizar la economía. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, tiene nuevo gerente. Se trata de Antonio Intriago. Dicho funcionario negó tener vinculación con alguna organización política. Aseguró que en los últimos 8 años ha trabajado tanto en la Corporación Financiera Nacional como en el Ministerio de Justicia. Ante las aseveraciones públicas infundadas, me permito manifestar que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, me ha designado como gerente general de CNEL EP con el propósito de llevar una administración responsable y coherente, manteniendo el servicio eficiente y mejorando la distribución de la energía eléctrica que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha durante estos 10 años. Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna tendencia política, pero conjugo con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, lo cual se puede evidenciar en mi participación en instituciones del sector público como la Corporación Financiera Nacional y el Ministerio de Justicia a lo largo de 8 años. Es muy probable que estos comentarios negativos hayan sido emitidos por personas que estaban a cargo de las eléctricas y que ahora se sienten afectadas por la designación de un perfil joven, profesional y capacitado, como lo demuestra mi hoja de vida y mi experiencia. 6 de la mañana, 43 minutos, y los legisladores de Alianza País aseguran que permanecen unidos, pese a las diferencias de sus máximos líderes. Han sido 10 años. Que a nadie debe sorprender que existan divergencias en una organización política democrática, dice la secretaria ejecutiva de País, Gabriela Rivadeneira. Es que yo no sé por qué ahora hacemos tanto escándalo de temas de diversidad de pensamiento al interior. Tanto así que junto al presidente Moreno en la cita de este miércoles se resolvió establecer un encuentro bimestral para dialogar de la agenda legislativa y los temas coyunturales. Cada 2 meses nos vamos a reunir con el compañero sin descartar de que exista la necesidad, a lo mejor en momentos, en ocasiones, incluso tener un diálogo, un encuentro más frecuente. Recalcan que en el encuentro en Carondelet se le pidió a Moreno una explicación sobre la denuncia que hizo pública Marcela Guiñaga de que la administración de SELEC estaría en manos de militantes de FE, nuevo partido de la familia Bucaram. Lo más importante es la respuesta del presidente Lenín Moreno, quien se comprometió a analizar e inclusive a revisar las condiciones en que se darían la posible presencia de ciertos sectores políticos. Por otra parte, pidieron al mandatario se conforme el Buró Político de País para ampliar el debate interno. Ayer he pedido al presidente Lenín Moreno que pues pueda ya instaurar lo que se determina el Buró Político para que en ese buró podamos canalizar todos los temas de coyuntura. Rivadeneira manifestó que el bloque se mantiene unido. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y sobre este tema, líderes de Alianza País llamaron a la unidad de la militancia y a resolver sus discrepancias internamente. Entre ellos se pronunciaron Gabriela Rivadeneira, directora ejecutiva del movimiento, y José Serrano, titular de la Asamblea Nacional. La red social Twitter fue el medio por el cual se expresaron varios dirigentes políticos de Alianza País. Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento, envió un mensaje de unidad. Compañeros de país, unidad en las diferencias o derrota histórica. Nuestra tarea es consolidar y fortalecer el proyecto político de la Revolución Ciudadana con lealtad, claridad de objetivos y fidelidad a los principios. Asumamos esta tarea con madurez y visión de largo plazo. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, pidió tomar en cuenta el mandato del pueblo. Escribió: consolidamos el equilibrio de una revolución que ha sabido sortearlo todo. La base de nuestro mandato es el pueblo. Hoy nos debemos unidad. Ricardo Patiño, fundador del Movimiento País y quien fue designado el martes como consejero de gobierno, pidió que se traten diferencias puertas adentro. Este fue su mensaje.
pido que tratemos las diferencias internamente. Estoy seguro que los principios y valores que profesamos nos permitirán superarlas. El proyecto de la Revolución Ciudadana debe mantenernos unidos. Con ese ideal superior siempre podremos entendernos y superar las diferencias. De su parte, Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, invitó a no apartarse de los principios de la Revolución Ciudadana. Gracias a los principios de la Revolución Ciudadana, el pueblo y la militancia confió y aún confía en nosotros. A ellos nos debemos. Nuestros enemigos verdaderos siguen estando afuera. Unidad y coherencia para seguirlos enfrentando. El Consejo de Administración Legislativa CAL analizará la próxima semana el pedido de juicio político planteado por el movimiento Creo en contra del vicepresidente Jorge Glass. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Asamblea, José Serrano, informó la mañana de este jueves: hemos convocado el próximo lunes al CAL para tratar la petición sobre juicio político al vicepresidente de la República. En la oposición son del criterio que el análisis del pedido de juicio político en esta instancia es de forma y que no deben valorarse los fundamentos o pruebas de la denuncia. De forma, porque el CAL no es juez. Criterio que difiere de lo expuesto por el jurídico de la vicepresidencia, Vicente Peralta, quien afirma que el CAL sí debe analizar los argumentos presentados por los legisladores en contra del mandatario. Todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos los ciudadanos, tenemos derecho a que cada pronunciamiento o resolución de un órgano del poder público sea debidamente motivado. Es que en país están seguros de que la oposición carece de pruebas en contra de Glass. No han presentado una sola prueba. Lo que han presentado y lo que vienen diciendo en todos los medios de comunicación es mentira. Es mentira, como los informes mutilados a la Fiscalía que presentaron en contra también de nuestro compañero Albornoz y otros. Es mentira, como también dice la señora Ana Galarza, que se gastó $50.000 en una alfombra. Y catalogan este intento de censura como un show político y mediático. La agenda política no nos la va a marcar la oposición. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La autodenominada Comisión Anticorrupción presentó una denuncia en la Fiscalía por una presunta participación de funcionarios públicos, quienes supuestamente recibieron coimas para beneficiar a la empresa Caminosca. Para el legislador Esteban Albornoz, lo que se pretende es dañar la imagen y honra de las personas. No descarta tomar acciones legales. Yo entiendo que esta autodenominada comisión quiere sostener la mentira que publicó El Expreso el pasado 13 y 14 de febrero. Y es importante que siempre recordemos la página 53, donde queda totalmente claro que ningún funcionario público está involucrado en el caso Caminosca. Pero ¿quiénes forman parte de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador? ¿Son personalidades independientes o tienen algún sesgo político? Se lo contamos de inmediato en la siguiente nota. La autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, desde su creación en julio de 2015, ha presentado una serie de denuncias contra varios funcionarios y exfuncionarios de gobierno, las cuales no han sido comprobadas. Sus miembros han sido demandados por presentar información malintencionada en sus informes. Así, por ejemplo, en el año 2015, el entonces ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, interpuso una demanda por calumnias referentes a supuestas irregularidades en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu. El exfuncionario aclaró que las conclusiones de la comisión estaban llenas de errores. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, hizo lo propio. ¿Pero quiénes integran esta comisión? Uno de ellos es Julio César Trujillo, abogado y político vinculado al movimiento Pachacutic. Fue asesor del colectivo Yas Unidos y abogado del prófugo de la justicia, Fernando Villavicencio. Jorge Rodríguez, ex vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, el periodista Simón Espinosa, ex articulista del extinto diario Hoy y expresidente del Consejo Superior de Fundamedios, también son parte de esta organización. Otro integrante es el abogado Ramiro Román, fue juez de la denominada Pichicorte, la cual en 2004 anuló los juicios contra el expresidente Abdalá Bucaram. Isabel Robalino, junto a María de Lourdes Arboleda, Marcelo Merlo, Francisco Muñoz, Germán Rodas, Byron Celi y Darwin Seraquive también forman parte de dicha comisión. La autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador nació bajo la tutela del Frente Unitario de Trabajadores FUT y de la CONAIE, organizaciones que han realizado manifestaciones violentas y que han generado destrozos a bienes públicos y privados, además de varios policías heridos. Ivana Paredes, Ecuador TV. Luego de 4 horas de debate, la noche de ayer el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 107 votos a favor y 18 en contra el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular que restringe a autoridades de elección popular y funcionarios públicos el poseer inversiones en paraísos fiscales. El pasado 19 de febrero, el 55,12% de ecuatorianos votó para que se cree esta normativa.
2017, señor presidente. Revisamos otros temas de su interés. UNICEF Ecuador y autoridades del gobierno unen sus esfuerzos para apoyar planes de prevención frente al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes con la campaña Di No Más, que hasta el momento ha tenido un alcance de más de 12 millones de personas. Ella es Paola Andrade. Junto a su esposo son de las pocas personas víctimas de abuso sexual infantil que tienen la valentía de romper el silencio y contar sus historias para que otros niños en otras familias no sean abusados, generalmente por los más cercanos de la casa. Yo soy sobreviviente, mi esposo es sobreviviente y una de las cosas que nos motivó a romper el silencio fue que los abusadores estén siempre protegidos y que las víctimas estemos en un rincón viviendo esto una y otra vez sin tener cómo salir. UNICEF y Ecuador dicen no más en una campaña para poner fin al abuso sexual contra niños. Y es que en nuestro país las cifras son alarmantes. 1 de cada 10 mujeres ha sufrido abuso sexual cuando era niña o adolescente. Así lo afirma Grant Lately, representante de la UNICEF en Ecuador. En Ecuador, como en otros países, es un tema muy oculto, es un tema muy incómodo. Es muy importante esta campaña para primeramente poner sobre la mesa los hechos. ¿Qué pasa aquí en Ecuador? El 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas. Las cifras alarmantes continúan, y es que 1 de cada 4 víctimas de abuso sexual nunca avisó. Si es que pasa en la familia, en lugar de tratar de convertirlo en un problema interno, tenemos que entender que es un delito, por ende es un crimen no hacer nada. UNICEF afirma que el mayor problema es el silencio con relación al abuso sexual y la escasa respuesta judicial a los casos denunciados. Por eso Paola, como otros afectados de abuso, piden alzar la voz para que otros niños, niñas y adolescentes dejen de ser víctimas de una de las peores formas de violencia. Cuando va a algún lugar te recuerda no quedarte a solas en una habitación con nadie. Es el mayor legado que le puedes dar a tu hijo, darle la seguridad. Lo que queremos no es realmente tema de la mejor atención. Realmente lo que queremos lograr es de prevenir. Para tener más información de qué herramientas usar, prevenir y evitar el abuso sexual en tu familia, ingresa a www.ahoraquelowesdinomás.com. Mariuxi Mosquera, Ecuador TV. Y es momento de revisar qué pasa en el ámbito internacional. Se lo contamos de inmediato. En medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía llegaron varios líderes mundiales que integran el G20. Entre los temas que se debatirán están el comercio, la migración y el cambio climático. Miles de personas salen a las calles en una marcha de protesta contra los líderes mundiales del G20, integrada por 19 países y la Unión Europea. Bajo el lema Bienvenidos al infierno, la ciudadanía y organizaciones sociales en Alemania rechazan la globalización. La policía dispersó con gases y cañones de agua a los manifestantes en Hamburgo. Incluso muchos de ellos fueron agredidos por los uniformados. 20.000 efectivos evitan que los espacios en los que se encuentran los presidentes no sean atacados. La canciller Angela Merkel ya se ha reunido con varios mandatarios, entre ellos Donald Trump, con quien habló sobre las tensiones con Corea del Norte. Según medios locales, buscan coincidir en otros temas que se analizarán en el G20 y que incomodan a Estados Unidos, como la migración, el cambio climático y el comercio. Esto ante el anuncio de Trump del retiro de los acuerdos de París. En las calles exigen que las naciones más poderosas del mundo y que concentran el 80% del Producto Interno Bruto aprueben además medidas que eviten el terrorismo, la guerra en Medio Oriente y la justicia social. Fanny Lara, Ecuador TV. Una pelea en el interior del Centro de Reinserción Social de Acapulco, en Guerrero, México, dejó un saldo de 28 muertos y 3 heridos. La pelea se registró en la madrugada del jueves en el módulo de máxima seguridad, cuando varios reos rompieron los candados y se enfrentaron entre ellos. Y en Venezuela niegan el ingreso a la fiscalía de la vicefiscal nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que un terremoto en Filipinas deja 2 muertos y 50 heridos. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo.
En Costa Rica, las autoridades detuvieron a un colombiano y a un ecuatoriano que transportaban 250 kilos de cocaína en una lancha pesquera donde encontraron 5 pacas cuyo contenido fue sometido a pruebas que verificaron que se trataba de cocaína. La vicefiscal de Venezuela, Catherine Harrington, quien fue nombrada en este cargo por el Tribunal Supremo de Justicia el 4 de julio, se trasladó a la sede del Ministerio Público para entregar sus credenciales, pero fue impedida por grupos de la oposición respaldados por la fiscal general Luisa Ortega, quien denunció como un ingreso arbitrario ya que la desconoce en sus funciones. Desde el Palacio del Planalto, el presidente de Brasil, Michel Temer, se declaró víctima de una herejía jurídica, mientras que los diputados del Partido de los Trabajadores lo denunciaron ante la Procuraduría por supuesta compra de votos en el legislativo para que la denuncia por corrupción pasiva sea archivada. Una persona perdió la vida en un derrumbe de un edificio de 3 pisos y otra fue sepultada en su casa por una avalancha de tierra provocada por un terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter que sacudió la isla de Leyte en la región central de Filipinas. Fanny Lara, Ecuador TV. Momento de revisar nuestros titulares, pero esta vez en la prensa electrónica. Vamos a ver los titulares que reseñan en este momento. Andes, por ejemplo, la agencia pública de noticias. Ministra de Salud de Ecuador llama a un diálogo internacional para garantizar el acceso a medicamentos. Esto en el ámbito, por supuesto, de la salud integral de los ecuatorianos. Ecuador reporta 74 casos de femicidio entre enero y junio de 2017. A no callar frente a estas situaciones, denúncielo oportunamente. Fundación de Pensamiento Político, Eloy Alfaro, mantendrá vigente la huella de la Revolución Ciudadana. Ahí está el expresidente Rafael Correa con algunos de sus compañeros en los últimos 10 años. Gobiernos autónomos descentralizados plantean ampliar presupuestos mediante créditos internacionales. Esta información la puede ampliar usted ingresando a la agencia pública de noticias Andes. Diario El Telégrafo, decano de la prensa nacional. Vamos a ver si ingresamos algunas de las pestañas que usted tiene a disposición: política, economía, por supuesto Ecuador, sociedad y cultura en este diario ecuatoriano. Presidente Moreno ofrece avalar créditos internacionales para los gobiernos seccionales a propósito de este encuentro que mantuvo ayer el presidente de la República en el Palacio de Carondelet en el marco del diálogo nacional. Alexei M. transfirió $500.000 desde Andorra. Ahí están, miren ustedes también estos casos que están sonando en nuestro país y que usted puede ampliar en este tipo de matutinos. Y una noticia, miren ustedes, el 75% de los cóndores del país se encuentra en territorios privados y el 25% en estatales. Ahí está la imagen emblemática de esta ave andina. Vamos a revisar de inmediato el portal también de los medios públicos. Recuerden que estos medios están a su disposición las 24 horas del día desde cualquier punto del planeta. www.mediospublicos.es. Ahí está el equipo, por supuesto, Café TV, al otro lado de la noticia, Crónicas de América y nuestros segmentos de opinión, Pulso Político y, por supuesto, Palabra Suelta con Javier Lazo. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero ya viene nuestro compañero Carlos Rabascal para construir pensamiento político, pensamiento crítico con sus compañeros y sus entrevistados. Y hasta se me ríe por ahí Carlos Rabascal. Un abrazo, ya viene él a continuación. Nosotros le dejamos con la situación del clima en nuestras principales ciudades. Esta es la televisión pública. Hoy, Itoko encuentra una foto sospechosa de su esposo. Es una bella mujer. Si se enamora de mujeres hermosas, ¿por qué se casó conmigo?
Ocurre un accidente en la casa de Itoco. ¿Y eso? Clavel. Hoy, 19:30. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Revista Barcelona edición 10. Máximo Banguera, al mejor nivel, en su mejor momento profesional y personal. Ganamos a Botafogo en su casa. Un triunfo que demuestra que estamos hechos para llevarnos la Copa Libertadores. De nuevo ganamos en el Atahualpa. El campeón dejó atrás a la Católica. Barcefest, una fiesta amarilla que desea institucionalizarse. Cristian Alemán, entre los mejores jugadores de la Copa. Jimmy Montanero, una gloria BSC, que ha dado todo por su equipo. Todos los partidos de las fechas que ha jugado el ídolo. Además, busque los códigos QR, escanéelos con su celular y vea las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Pharmacies, Fibeca, Supermaxi y Mi Comisariato o con tu canillita favorito a solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, @revista BSC. Los hechos que hicieron noticia durante los últimos 7 días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas, se los llevamos hasta sus hogares este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12:30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. Bienvenidos amigos televidentes, muy buenos días. Estamos cerrando la semana en este día viernes 7 de julio y como ya es costumbre, vamos a hablar sobre la cultura. En el primer bloque tendremos a Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura del Ecuador, con quien vamos a hablar sobre las líneas de acción del Ministerio de Cultura para este nuevo periodo 2017-2021. Y luego tendremos al escritor Edgar Alan García, con quien vamos a hablar sobre su trayectoria y sus proyectos. Bueno, bienvenidos. Pensamiento crítico. Carlos Rabascal. Señor ministro, muy buenos días y bienvenido. Ya tenemos una ley de cultura que fue esperada por mucho tiempo. Pasaron fue un viacrucis del ministro y no se pudo asentar realmente una política y una visión más allá que tengamos una ley. Pero esa ley generó también polémica y se dice hay que hacer ciertos ajustes a la ley. El problema es que la ley es orgánica y hay que esperar mucho tiempo. En términos del reglamento, ¿qué ajustes se piensan hacer de inmediato? Sí, yo creo que el reglamento es más práctico para hacer algunos cambios. Tiene que ver especialmente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, en el reglamento, que fue un reglamento apresurado, que sin socialización absolutamente de ninguna parte de los equipos de cultura del país, pero que a la Casa de la Cultura Ecuatoriana le quita el presupuesto totalmente, a la Casa Matriz, en este caso que se llama Sede Nacional, le quita todo el presupuesto. Ese presupuesto seguramente van a ir a los núcleos, pero la idea es que debe tener su presupuesto la Sede Nacional y los núcleos respectivamente. Cada vez el presupuesto de la cultura ha sido más bajo año tras año y en este momento en ese reglamento dice que la Sede Nacional tendrá el presupuesto que le permitan o le asignen los núcleos provinciales. Entonces creo que eso no está bien, y hay algunas otras cosas que no estamos de acuerdo, por eso es que se ha presentado ya, porque hay un pequeño trámite, hay que presentar a la Presidencia de la República todas las
modificaciones. Las modificaciones. Ya vamos a hablar de las otras cosas, pero centrémonos en la Casa de la Cultura. Es decir, tal como está reglamentado el día de hoy, o tal cual como está contemplado en la ley y en el reglamento, estamos hablando que los núcleos, es decir, los que están en provincias, estarían alimentando a la sede. Ahora va a ser a la inversa. Pero el tema es cómo garantizar también equidad, para que tampoco haya concentración en la Casa de la Cultura Nacional y que se deje provistas a las sedes a nivel provincial. Desde luego, es decir, siempre se ha tenido otra lectura. No es la Casa de la Cultura Matriz la que ha generado o ha dado o ha entregado a los núcleos provinciales su presupuesto. Ese presupuesto ha sido diseñado y entregado por el Ministerio de Finanzas y cada vez se ha rebajado más a los núcleos provinciales y a la Casa Matriz. Entonces ha sido muy difícil hacer un trabajo coherente, proyectos culturales diferentes, porque no se ha contado con el presupuesto y ahora ese presupuesto está más bajo todavía. Claro que hay ciertos parámetros como son el número de habitantes de la región, como son la infraestructura, los planes que se presentan para el año, pero así y todo hay un total desmejoramiento del presupuesto para la cultura, ¿no? Y lo ha habido en todos estos 10 años. Considerando que la cultura debería constituirse en un agente de cambio y más allá la reivindicación financiera de la Casa de la Cultura, sede y provincias, ¿cuál debería ser el rol entonces de la Casa de la Cultura en la vida del Ecuador? Sí, a mí me parece que la gestión de la Casa de la Cultura durante 73 años ha sido una gestión positiva y propositiva. En todas las regiones de la patria hay una Casa de la Cultura, en las 24 provincias de la patria, ¿no es cierto? Y hay extensiones en los cantones y en diferentes sitios. Casi se ha hecho con esa pasión y esa mística que trabaja la persona que hace cultura, ¿no? Porque dinero no ha habido, pero hemos contado, y cuando yo he estado en la presidencia de la Casa de la Cultura, con el apoyo efectivo de los artistas. Es decir, es un espacio de los artistas, es un espacio crítico donde el pensamiento puede caminar de una manera libre, de una manera expresiva. Y eso es lo que se ha hecho permanentemente, ¿no? Pero ¿cómo hacer que ese pensamiento libre que pueda caminar tenga un impacto en la sociedad? Porque cuidado, también nos quedamos en los interiores de las paredes de la Casa de la Cultura, porque la idea es que la cultura sea agente de cambio, es decir, que penetre en la profundidad del país, que no se quede tan solo en la élite ni de la sociedad ni de los artistas, sino que vaya a la profundidad del Ecuador, de aquellos sectores también que a lo mejor no tienen acceso a esos espacios. Yo creo que la cultura es el eje transversal de cualquier movimiento, de cualquier propósito social, político, económico. Y en ese sentido, así es como se ha expresado la cultura en nuestro país. Yo creo que cada vez más, todos los días más, las casas de la cultura tienen ese elemento democrático que permite que fluya el pensamiento desde diferentes partes de nuestro país, ¿no? De repente me han dicho a mí que hay que llevar la cultura a alguna parte, la cultura está en todas esas partes, hay que visibilizarla y un lugar apropiado es la Casa de la Cultura porque, como digo, ya van 73 años de este trabajo y yo creo que los artistas se han expresado siempre desde la Casa de la Cultura y ha fluido un gran pensamiento también. ¿Esto quiere decir entonces que vamos a hablar de identidad y patrimonio? Cultura, identidad y cultura, patrimonio de los ecuatorianos. Desde luego. Y la Casa de la Cultura va a jugar ese eje, va a constituirse en un eje central sobre esa identidad y patrimonio también en territorios. Desde luego, porque a mí me parece lo más importante, inclusive desde el Ministerio de Cultura, el trabajo en territorio. Porque es en territorio, en las diferentes partes, en los diferentes lugares de la patria, donde está escondida, inexpresada, de repente una cultura riquísima, un talento ecuatoriano profundamente arraigado, y creo que visibilizando eso vamos a llegar a tener una idea más grande, más absoluta, de lo que piensa el Ecuador, de lo que piensa cada uno de los habitantes de la patria. El teatro en el Ecuador es una expresión, importante. Sin embargo, en el Ecuador no ha tenido mucha acogida.
ha tenido unos ciclos tipo electrocardiograma. A veces ha estado en el pico, a veces está muy abajo y ahora estamos en una línea como que hubiera perdido los signos vitales. Parece que políticamente todas las leyes, todo lo que se ha hecho, entre comillas, en favor de la cultura, ha sido para no permitir que participe el artista ecuatoriano. Es decir, hay una burocracia absoluta, cuando usted tiene que pedir un aporte para la cultura, tiene que pasar por 40 papeles burocráticos y eso creo que inclusive ha matado las ganas que se tiene de participar, ¿no? En teatro, pero si hay teatreros, hay personas que están haciendo teatro extraordinariamente, que les va muy bien fuera de nuestro país, pero que dentro de nuestro país es difícil. En la Casa de la Cultura, en la Casa Matriz, tenemos o había 17 grupos de teatro. Nosotros solamente les dábamos un espacio, un local pequeño, y ellos han trabajado con una pasión y con una mística extraordinaria. Es decir, por ejemplo, trabajan 6 meses, 5 meses, una obra, y tienen que presentarlo 15 días, de repente cobrando $1. Entonces, el tratamiento que ha habido para el artista ecuatoriano ha sido realmente muy malo. Otro tema que es sensible en el Ecuador, en relación incluso a otros países, es el tema de las casas editoras. Hay muchos escritores ecuatorianos que son muy buenos. Sin embargo, no tienen acceso, no tienen oportunidades. Es decir, plasmar su pensamiento, plasmar su obra en un libro y financiar eso es tremendamente difícil. ¿Qué piensa hacer el Ministerio de Cultura en ese sentido para poder potencializar esos espacios de escritura, esos espacios de pensamiento a través de los libros? Sí, lo que queremos es agilitar desde luego todo proceso que se haya dado desde el Ministerio de Cultura. El Ministerio no va a ejecutar, pero sí va a apoyar, va a colaborar con los artistas. Ahora hemos estado, como usted sabe, diseñando el Programa Nacional de Lectura. Le he encargado a mi compañero que usted acaba de decir, el escritor Edgar Alan García. Él está construyendo un equipo extraordinario con escritores, con compañeros como Antonio Correa y otros compañeros para llevar a cabo el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, que tiene que ser una cosa a nivel nacional, que tiene que ser una cosa profunda y que, como todo proyecto cultural, debe tener un espacio en el tiempo, ¿no? No puede ser inmediato, tiene que seguir una dialéctica y una profundidad conceptual hasta que todos los niños, todos los jóvenes estén dentro de eso. Para eso están colaborando el Ministerio de Educación, desde luego, hemos hablado varias veces con Fander Falconi y las Fuerzas Armadas y muchos ministerios como la Cancillería. ¿El Ministerio de Cultura va a articular o coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, considerando que las casas de la cultura están en todas las provincias? Desde luego, porque además los GATS tienen un presupuesto para cultura, lo que no tienen otras instituciones. He conversado también ya con Gustavo Baroja y él está dispuesto a colaborar en estos proyectos que primero será el Plan Nacional del Libro, pero también tenemos para noviembre la Feria Internacional del Libro y eso demanda un equipo bien entrenado para ese trabajo. En relación a la Feria Internacional del Libro y en relación al Plan Nacional de Lectura, aquí nomás en Colombia, cuando hablamos de la Feria Internacional del Libro, es el evento, al igual que el Festival Iberoamericano de Teatro. ¿Por qué tanta diferencia entre los dos países cuando estamos prácticamente juntos? Es decir, primero que no se ha promocionado y no se ha posesionado los diferentes festivales que han habido, ¿no? Porque tampoco ha habido un apoyo del gobierno, es decir, en ningún momento el Estado ha apoyado permanentemente, porque de repente viene un ministro y apoya con un poco, viene el otro ministro, quita esa cosa. Por eso digo que para la cultura tienen que ser los proyectos de largo alcance y no se puede cambiar, a pesar de que se cambien los ministros, no se puede cambiar ese proceso. Si es que hablamos de la Feria del Libro de Colombia,
es más de 10 millones de dólares. Nosotros tenemos $350.000 para hacer una feria de libro. Entonces se va quitando la importancia que tiene, porque una feria es importante porque vienen escritores de diferentes partes, también los escritores ecuatorianos pueden decir su verdad desde diferentes posiciones, y eso es lo que me parece que enriquece el pensamiento, ¿no? Señor ministro, si tuviera que definir rápidamente cuál va a ser la política de Estado de la cultura en su ejercicio que usted quiere implementar, ¿cómo la definiría? Bueno, yo diría que necesitamos visibilizar las diferentes expresiones culturales de toda nuestra patria y poder conversar y crear un clima cultural que sea propicio para continuar desarrollando nuestra vida. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. A las órdenes, muchas gracias. Una vez de pausa regresamos con Edgar Alan García, escritor ecuatoriano, para hablar sobre su trayectoria y nuevos proyectos, y nos acabamos de enterar, encargado del Plan Nacional de Lectura. Venimos de inmediato. Mercedes Sosa fue una cantante excepcional y es considerada un emblema de la música latinoamericana. Acompaña a León Gieco, Piero y Víctor Heredia en un homenaje a una de las más grandes intérpretes de la canción latinoamericana. Hoy, a las 20 horas. Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. En el mundo de la cocina gourmet, el talento y conocimiento no son suficientes. Por eso, Kurumi Ichiki tendrá que esforzarse al máximo para poder entrar en la cocina más exigente de Japón, la residencia del primer ministro. Es rápido y eficiente. Bien. Prepárate para formar parte de esta gran historia y conocer a la chef legendaria. Próximamente, por Ecuador TV, somos todos. En la Sociedad de Lectores de El Telégrafo hay personas que comparten tus gustos y aficiones. Por ejemplo, Moisés, que siempre busca cómo divertirse al aire libre. Clara María siempre está pensando en el bienestar de su familia. Y el decano cuida tanto de su auto como de su salud. Todos ellos descubren grandes descuentos y beneficios. Únete en www.sociedaddelectores.com. A propósito de las vacaciones, nosotros también saldremos del estudio y transmitiremos desde el túnel de la ciencia muchísimas preguntas que ahí responderemos. Aquí en la capital de los ecuatorianos, desde la Casa de la Cultura, nosotros también tendremos nuestro segmento tan esperado de los viernes. Vamos a leer. Le esperamos entonces, como siempre, aquí, al mediodía. A las 12 en punto, por su canal Ecuador TV. Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya tenemos al escritor ecuatoriano Edgar Alan García, 74 publicaciones y una muestra está sobre esta mesa, una invasión intelectual, mi querido Edgar Alan. Bueno, invasión suena a guerra, pero... Ah, caramba. Ya sé, estas son algunas de las obras que he publicado, tanto para niños como para jóvenes y adultos, en ensayo, cuento, poesía, novela, en fin. Tú me decías hace poquito, ¿de dónde sacas tiempo? Ese es el asunto, crear un tiempo que no existe normalmente. El escritor, ¿qué tanta creatividad debe tener para plasmar ese imaginario? En el caso tuyo, en el tema de la poesía, en el tema de los cuentos. Bueno, de la vivencia y de las lecturas. Entonces, de esa mezcla, que no es una fórmula, pero sale las obras, van saliendo las obras, porque no es que tú te sientas a escribir un libro, o al menos en mi caso, sino que se escribe un cuento, queda rezagado por ahí mientras escribes un poema y luego estás haciendo un ensayo y estás haciendo algo para niños también.
Y de pronto, cuando ya ves en la suma de los cuentos, de los poemas, dice, aquí ya hay un libro de cuentos, acá hay un poemario. ¿Y puedes escribir a la vez poesía y cuentos? No a la vez. Digamos, hay periodos en que me dedico solamente a la poesía, que es un periodo muy dramático, muy crítico, porque me siento como sin piel, ¿no? Es una sensación bastante extraña porque todas tus defensas parecen caer y estás desnudo frente a la literatura, frente a ti mismo. Y cuando escribes poesía, ¿estás porque has entrado en procesos de nostalgia o no necesariamente? No necesariamente, pero generalmente tenemos, los poetas en general, un periodo de crisis existencial. Yo creo que solamente aquellos que no piensan a profundidad la vida pueden tener una visión tan general de la vida que les impida adentrarse en sí mismos para buscar verdades muy hondas y contradicciones muy terribles de las que somos parte. ¿Y en esas crisis existencial qué encuentras o qué has encontrado? He encontrado que somos una contradicción andante, que somos una dinámica muerta y una muerte dinámica y que... ¿Somos una contradicción andante o somos contradictores andariegos? ya encontraste la contradicción. Somos un oxímoron. Y en esa medida, todo lo que se diga acerca de nosotros, de los seres humanos en general, siempre quedará corto y la literatura siempre tendrá un espacio mayor para expresar eso innombrable, eso que solamente a veces el silencio es capaz de revelar. ¿Dónde has podido expresar mejor tu pensamiento? ¿En la poesía o en los cuentos? La poesía es un asunto absolutamente personal, aunque se haga en tercera persona. En los cuentos tú puedes darte el lujo de vivir otras vidas y otros personajes, de asumirlos y de proyectarlos hacia el lector. En la literatura infantil es un juego, es una expresión lúdica. Pero también una responsabilidad. Totalmente. Y todos esos soy yo. Es decir, el que ríe, el que llora, el que refunfuña, el que se sienta a pensar profundamente y el que baila también. Cuando comencé a hablar de poesía con Edgar Allan García te pusiste nostálgico. Ahora hablemos de los cuentos para que te vuelvas a sonreír. Ya. Ahora, dijiste vivencia y lectura. Sí. Y el ministro de Cultura, aquí tuve hace un momento, mencionó que estás encargado del Plan Nacional de Lectura. Pero sin embargo hay grandes limitaciones en términos de la lectura en el Ecuador. Limitar la lectura es limitar el pensamiento. Es limitar el desarrollo del ser humano. Y por ahí limitar el desarrollo de un pueblo. Sin lectura no hay un proceso verdaderamente de expansión de la creatividad, la inteligencia, la memoria, la sociabilidad, y tampoco hay la posibilidad de dar un salto hacia un desarrollo integral, que es lo que verdaderamente interesa. El Plan Nacional de Lectura está pensado no desde la premisa de que no existen lectores o de que la gente no le gusta leer. En realidad las redes sociales nos han demostrado que todo el mundo está leyendo y escribiendo todo el día. Pero ¿qué es lo que escribe y qué es lo que lee? ¿Cuál es la calidad de aquello? O sea, el problema es oferta. El problema es que no hay una variedad de oferta que nos posibilite entrar en la gran literatura. No en una gran literatura abstrusa, complicada, difícil, sino en una literatura que nos posibilite encontrarnos con nosotros mismos. Hay muchas posibilidades de evadirte, ¿no? Una de ellas el ejercicio, el deporte, en fin. Pero en la literatura la evasión tiene una paradoja. En la evasión te encuentras a ti mismo. Y en las grandes obras de literatura eso es lo que le sucede al lector. Nosotros no podemos dejar que el pueblo ecuatoriano siga sin un plan nacional de lectura. Somos el único país de la región que no lo tiene. A ver, ya estamos entrando a otro tipo de cosas y te planteo dos temas. Un tema, y después volvemos al tema de los libros, de tus cuentos, de tus poesías y de los cavernícolas también. También. A ver, uno, los libros son caros. Los libros importados son caros. Y dos, los autores nacionales, y le decía al señor ministro, no tienen los espacios como para publicar sus obras. ¿Cómo resolvemos los dos problemas? Bueno, primero que no es cierto.
Es decir, ahora tú tienes libros en PDF, tienes libros bastante accesibles a través del Kindle y de una serie de mecanismos. Aquellos que dicen que son caros o que no hay tiempo, en realidad son pretextos. Cuando uno ya tiene el hábito de la lectura, no repara en precios, no repara en tiempo. Mira, cuando una familia se va al cine, haz la suma de todo lo que gasta en el cine y dices... y si le dices, mira, pero ¿por qué no te compras este libro de 10, 15 dólares? Dice, no, eso es carísimo, no, imposible. Pero para ir al cine sí hay dinero. Eso es porque hay un gusto por el cine y porque la literatura, digamos, el cine no tiene trampa. Nadie te detiene a la salida del cine a decirte, a ver, haga un resumen, haga cuál es el mensaje de la película, el personaje principal, secundario, etcétera. Nadie te obliga a descuartizar una película después de haberla disfrutado. A veces el problema es que la literatura se volvió una materia y no una pasión. Nosotros los escritores la entendemos como una pasión. A veces dentro del sistema académico se vuelve una materia a la que hay que descuartizar exhaustivamente y no siempre los materiales de lectura que hay a disposición del público son los mejores. Por eso nosotros hemos pensado en los libros dulces, que son aquellos que tienen la capacidad de hechizar, de seducir al lector desde el principio, ¿no? Hay una serie de libros dulces que son ya reconocidos a nivel internacional, pero también dentro de la literatura infantil y juvenil del Ecuador hay una serie de libros dulces a través de los cuales muchos chicos que no les gusta leer libros se enganchan y a partir de eso se abre una gran puerta hacia la lectura. Bueno, regresemos a tu obra. ¿Qué proyectos tienes? Bueno, en este momento le pedí a un amigo que me hiciera un prólogo para un libro que se llama Un bosque de símbolos, que es sobre mitos, símbolos y arquetipos. Una serie de elementos simbólicos y arquetípicos que están detrás de lo que aparentemente nosotros tenemos claro. Hay dos libros de microcuentos, uno se llama Textículos, ¿no? Porque son pequeñitos, unos textos pequeños. Valga la aclaración, ¿no? Yo recuerdo que estamos en la mañana, ¿no? Y otro se llama Cuentos para jugar al cíclope, que también son microcuentos. Y también hay un libro de poesía que lo estoy terminando y que espero publicarlo, si no este año, el próximo. Es decir, yo siempre estoy escribiendo varias cosas al mismo tiempo y al final, como te decía, en la suma, ya tengo la obra y solo basta encontrar quién se arriesgue a publicar. Por suerte he tenido algunas editoriales. Pero tienes una gran capacidad de producción. Porque conozco que te dedicas a muchas cosas y tienes una gran capacidad de producción. Dices, es cuestión de crear el tiempo. En la poesía, ¿en qué género te identificas? Es que he pasado por varias etapas. Ha habido un tiempo que me dediqué a la poesía erótica, otro tiempo a la poesía lúdica, es decir, de juegos con las palabras, con el lenguaje, y otro tiempo en que comencé a reflexionar sobre asuntos muy fuertes de la vida a través de la poesía. Entonces la poesía a veces no solamente es un texto, sino un pretexto para hablar de otras cosas, de las cosas que verdaderamente nos interesan. Cuando yo empecé a escribir, tenía 3 trabajos y 4 hijos recién nacidos casi. Y ¿estabas escribiendo poesía erótica en ese entonces? No había tiempo para la poesía erótica todavía. Pero me fijé un horario de 10 de la noche a 3 de la mañana, casi todos los días. Y hubo un tiempo un año, en que me di cuenta de que ese año había publicado 4 libros. Yo estaba recién empezando, todavía no era muy conocido, y sin embargo ya habían 4 libros fuera, producto de ese enganche mío con la pasión que significa para mí la literatura. ¿Cuál es el cuento que todavía no has escrito y que lo tienes en mente? No tengo en mente el cuento que todavía no voy a escribir, pero seguramente se me ocurrirá al salir de este programa. ¿Y qué te dice este libro? El rey del mundo. Tú sabes por qué te pregunto. Sí. Bueno, aquí hay una lucha entre el discurso oficial y el discurso poético, entre la verdad lineal, esquemática, y la verdad de la poesía, que es una verdad mucho más múltiple y mucho más humana. Es una lucha entre el rey que se impone y el poeta que en la noche escribe en los muros de la ciudad, de una ciudad medieval,
escribe... Hoy ya no hay muros, hay Twitter. Exactamente. Pero todavía hay muros, todavía hay muros. Algunos malditos, ¿no? Como ese, sí, como ese de allá y ese de allá, ¿no? Ya sabemos dónde están. Pero también hay muros que nos invitan a plasmar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cavernícolas. ¿Qué es Cavernícolas? Cavernícolas es un grupo de amigos con un pensamiento disímil, aunque entre nosotros no hay gente que podríamos denominar de derecha, pero cada uno tiene un pensamiento diferente respecto de muchas cosas, del gobierno, de la historia, de la literatura, en fin. Y gracias a que nos reunimos los viernes... En distintas disciplinas. En distintas disciplinas. Y gracias a que nos reunimos los viernes, podemos hacer desde chacota de las cosas más livianas hasta cuestiones mucho más profundas y conflictivas sobre la realidad nacional. No siempre estamos de acuerdo, generalmente no estamos de acuerdo, pero la amistad y el cariño y el respeto mutuo hace que respetemos esas diferencias. ¿Debaten con humor? Con mucho humor. Y yo soy uno de los que pone más chimichurri a la conversación, porque me aburre la solemnidad, me aburre el protocolo, los estereotipos. Soy básicamente una persona que mira la vida con alegría. ¿Tienes un PhD en romper paradigmas? Un HDP, dice. Pero sí, me encanta romper paradigmas, me encanta buscarle el otro lado detrás de la máscara, que a veces la máscara oculta muchas cosas interesantes. Tus cuentos están orientados a los niños y también, creo yo, a los púberes. ¿Qué responsabilidad sientes de escribir para ese público? Bueno, yo soy un niño más cuando escribo para niños. Entonces me gusta jugar con el lenguaje, me gusta proponer cosas que los emocione, que los haga reír, que los haga jugar, que los haga pensar también. Desde que yo empecé a escribir y a entender que la literatura era algo más que la forma, pensé que tenía que buscar el fondo de cada cosa. Es decir, que ningún cuento, ningún poema debía ser solamente un ejercicio de creatividad y de juego inocuo. Yo creo que siempre debía buscar algún fondo. A veces es evidente, a veces es está bastante escondido, pero aún a los niños les doy mensajes, ¿no? En torno a la solidaridad, la reciprocidad, el abrirte al mundo, los valores, los famosos valores, los famosos principios también de los que ahora se habla tanto. Esos principios que son inamovibles y los valores en cambio son como que van siendo reprocesados en el tiempo. ¿Y cuándo escribes el cuento de un mono emelexista viviendo en Quito? Bueno, ese soy yo, un mono. Cuando me decían monito, yo recién llegué a Quito, yo pensé que era por gracioso, entonces me la creí. El autoestima subió. Subió, dije, mira, reconocieron que era gracioso. Sí, bueno, soy un emelecista convencido desde que tengo uso de razón, igual que mi padre. Y también mi padre era escritor, entonces de alguna manera me heredó, y mi madre también me heredó la pasión por las letras. Y en algún momento escribí Quiteñísimos, ¿no? Aquí está el libro Quiteñísimos, sobre los códigos de la quiteñidad. Y también escribí otro libro acá, que está por aquí, que se llama ¿Cómo es la nota?, que es sobre los guayaquileños. Este sí lo tienes también, ¿no? No, ese no lo tengo. Entonces así ahora que ese me lo quedo. Este te lo quedas. Y también el libro que se llama Diccionario de Esmeraldeñismos. Es decir, tanto en Esmeraldas como Guayaquil y Quito, me siento como en casa. Qué bueno. Y ya para terminar, si tienes que definir tu ADN, ¿qué dirías? En el sentido de identidad total, identidad, sí. Diría que profundamente humano, pero también diría que en búsqueda de lo que está más allá del humano. Edgar García, como siempre, un gusto estar contigo. Gracias, mi querido Carlos. Bueno,
Nosotros hemos terminado esta semana, en este viernes 7 de julio, siempre los viernes queriendo refrescar el alma, el pensamiento y el corazón, por cierto, y pensar que el Ecuador nos pertenece a todos y que es obligación de nosotros seguir apuntalándolo. Y la cultura, fundamental, agente de cambio en la sociedad ecuatoriana. Un fuerte abrazo y excelente fin de semana. Gracias, señor. Estos dos entonces, ¿ya? Ah, gracias. Chévere. Señores, es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que usted hoy tiene una cita con Café TV. No se puede perder nuestro increíble segmento Reportero Urbano. Estaremos en vivo y en directo desde el Museo de la Ciencia. Además, notas de turismo, esto y mucho más. 8:30 de la mañana por Ecuador TV. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un celotipo 6. Su verdadero nombre es Amelia Berta Martín. Pero, alias Consuelo Vargas. Forma parte del trío Los Reales, convirtiéndose en una notable figura de nuestra música a nivel nacional e internacional. Pues quisiera morirme que vivir sin tu amor. ¿Qué pasó con Consuelo Vargas? Este sábado, 18 horas. Y realmente pudiéramos contar a través de Más Allá del Mall prácticamente lo que nos pasa a nosotros mismos, o sea, la posibilidad de mostrarnos en la pantalla qué somos, qué queremos, dónde está nuestro cine, por qué las películas funcionan, por qué otras no funcionan. Soy Mariana Andrade, productora del documental Más Allá del Mall. Los invitamos a que lo vean este domingo a las 22 horas en Primer Plano, solo cine ecuatoriano. ¿Cómo están? Siempre es un placer mantenerlos informados. Seguimos aquí en este viernes de Noticias, Vani. Así es, y tenemos más información para compartir con ustedes. 2 reuniones de trabajo mantuvo el presidente Lenín Moreno en el marco del diálogo nacional. Con el ex candidato presidencial Paco Moncayo se trató propuestas para mejorar la seguridad y control del tráfico de droga. Pero además tuvo un encuentro con las principales autoridades de los gobiernos seccionales. Tenemos detalles. La primera reunión de trabajo estuvo reservada para quienes representan a los consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales. Preocupaciones y planteamientos varios. Por cuestiones de tiempo, hubo interés y diálogo sobre un tema en particular, en cómo el gobierno central puede apoyar nuevos mecanismos de financiamiento para que los consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales no dependan demasiado del presupuesto del Estado. Gustavo Baroja, en representación de los consejos provinciales, cree que lo más óptimo es buscar recursos propios. Hay varias vías. Hemos hablado sobre la posibilidad de la delegación de vías, si estas pueden tener la posibilidad de peajes en las diferentes provincias. Los municipios del país van por la misma línea. Lo ideal es que el gobierno central les permita a este nivel de gobierno acceder a líneas de crédito. Las juntas parroquiales expresaron similar intención, no sin antes reiterar que pueden asumir fácilmente competencias en materia de agua potable y alcantarillado. Una línea de crédito subsidiada por parte del Banco del Estado. Estos temas, junto a otros, serán tratados a posterior en reuniones mensuales programadas en este encuentro. Recordemos que hay elementos centrales de vialidad, de riego, de la construcción del plan Casa para Todos y del fortalecimiento de la minga agropecuaria en el sector rural. Luego de esta cita, el presidente Lenín Moreno recibió en su despacho al ex candidato presidencial por la izquierda democrática, Paco Moncayo. Moncayo destacó esta invitación al diálogo, pues considera vital que se escuche a todos los sectores. En esta reunión se trató temas relacionados a seguridad ciudadana y drogas. Para el ex postulante presidencial, el combate al microtráfico de drogas, por ejemplo, no debe limitarse solamente al tema de la tabla. Que hay que enfocar el problema en su totalidad, y en su totalidad implica un enfoque de seguridad ciudadana.
Paco Moncayo reiteró estar dispuesto a presentar propuestas sobre estos y otros temas, sin interés alguno en ocupar cargos ni representaciones en el gobierno que lo encabeza Lenín Moreno. Javier Ceballos, Ecuador TV. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario se reunió por primera vez y lo hizo en Guayaquil. A través de mesas sectoriales y temáticas se determinarán las prioridades en las que efectuará la agenda de gobierno para 4 años. A la denominación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se suma por la innovación y el empleo. En la primera reunión metodológica desarrollada en la Gobernación del Guayas, bajo el liderazgo del vicepresidente Jorge Glass, se fijó la instalación de mesas territoriales por actividad económica. De una metodología que no pretende ser una camisa de fuerza, que no pretende dejar a nadie por fuera de esta propuesta. El segundo mandatario explicó además que la academia será parte de la sistematización de propuestas que surjan del diálogo participativo e inclusivo entre el sector público y privado. Qué grato debería ser que todos los obreros de todas las fábricas tengan casa propia. El desafío será plantear en el plazo de 90 días, según el decreto de su creación, una agenda con recomendaciones, propuestas de políticas y normativas para la productividad y competitividad de los 4 años de gobierno del licenciado Lenín Moreno. Siendo una de las más determinantes del tema tributario. Los representantes de sectores artesanales y de emprendimientos expresaron su beneplácito de ser parte de las futuras propuestas. La señora ministra Eva García se ha comprometido en lanzar la próxima semana el proyecto de ley y consecuentemente eso va a beneficiar muy grandemente al sector artesano del Ecuador. Contentos, vemos con buenos ojos, ha tenido una apertura bastante amplia todo el comité para escuchar las propuestas del emprendedor ecuatoriano. Las mesas sectoriales serán el nexo para consulta, asesoría y diálogo social con el propósito de fortalecer la dolarización, incrementar el empleo y fomentar la producción nacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El incremento del comercio y fomentar el empleo digno están entre los principales objetivos del Plan Toda una Vida, propuesta de campaña del actual gobierno. Además, se analizan las regulaciones para la entrega de los créditos productivos. Durante la planificación de labores en los 100 primeros días de gobierno, desde los Ministerios de Industrias y de Trabajo, se articulan prioridades para los sectores. Diversificar la producción e incrementar los mercados internacionales son algunos de los pedidos desde el sector privado que acoge la titular de Industrias. Es bueno para nuestros empresarios y para la gente, los inversionistas del exterior, que ven un país tranquilo que está trabajando en función de un objetivo que es mejor calidad de vida para sus habitantes. Los más desprotegidos en cuanto a derechos laborales son los trabajadores autónomos, ya que no cuentan con los beneficios como la seguridad social. Como ha dicho el presidente, son los desempleados. Nuestra prioridad, nuestra preocupación son los empleos, pero nuestra prioridad son los desempleados. Pero además se conoce de las nuevas líneas de financiamiento de la banca pública. Como parte de lo que será la minga agropecuaria, se darán 1.200 millones de dólares en créditos a 15 años plazo. En cambio, para los emprendimientos del empleo joven serán 241 millones de dólares. Al momento, para el Plan Toda una Vida, el Estado elabora las regulaciones de fondos, subsidios y tasas de interés. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El próximo jueves 13 de julio el gobierno presentará la versión de su plan de desarrollo. Hasta agosto próximo se implementarán los acuerdos alcanzados en la iniciativa de diálogo nacional emprendida por el jefe de Estado. Por disposición legal, una vez posesionado el nuevo gobierno tiene 90 días para presentar el Plan Nacional de Desarrollo y la proforma presupuestaria. Para la construcción de este primer punto se incluye el programa de gobierno, las propuestas de campaña y la evaluación del Plan de Desarrollo 2013-2017. Y ahora entonces nos pensamos un plan que busca que todos aprovechemos esas capacidades que ganamos en los últimos 10 años. El secretario de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, además detalla que el plan incluirá las 12 revoluciones determinadas por Alianza País y que uno de los ejes fundamentales se basa en el avance territorial. La principal ruptura que buscamos en estos próximos 4 años es cerrar las brechas de desigualdad en territorios. Queremos equidad en territorio, queremos que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos las mismas oportunidades independientemente de en qué lugar hemos nacido. Este 13 de julio se presentará la versión del Plan Nacional de Desarrollo, el cual seguirá recopilando propuestas durante lo que resta de julio y agosto. Pero es sobre todo con la propuesta del presidente Lenín Moreno un documento de diálogo. Ahí están los grandes objetivos nacionales sobre los cuales ya estamos dialogando. Para ello además se ha implementado una plataforma en la que toda la ciudadanía forme parte de esta construcción. Planparatodos.semplades.gov.es. Esto está
disponible en internet y también en una aplicación para todos los dispositivos móviles. El presidente Lenín Moreno ha dicho: nada para ustedes sin ustedes. Este plan está siendo desde ya construido con toda la ciudadanía. Primero será establecido el plan para posteriormente detallar el presupuesto. Alex Llanos, Ecuador TV. Más noticias. En Guayaquil finalizó la tercera ronda de negociaciones entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. Esto para consolidar un acuerdo comercial que beneficie a productores y exportadores ecuatorianos. Que la firma del posible acuerdo se efectuaría a finales de este año, dijo el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana, y que para ello se trabaja en mesas de negociación con representantes de los 4 países que conforman este bloque. Esperaríamos que sea en el mes de diciembre, a más tardar enero, pero la idea es cerrar en los próximos 6 meses un nuevo acuerdo comercial. Productos ecuatorianos como banano, camarón, atún y rosas podrían llegar a este mercado de más de 13 millones de habitantes, conformado por Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. No solamente los proyectos primarios que estamos exportando hoy por hoy, sino también otro tipo de proyectos como por ejemplo lo que se llama las frutas exóticas, que hoy por hoy cada vez se los busca en mercados internacionales. Estamos negociando en el área de bienes, de servicios, inversiones, de compras públicas. Durante la tercera ronda de negociaciones se discutió implementar mecanismos de defensa para las diferencias comerciales. Ya hemos concluido 27 acuerdos con 38 países, ya uno más con Ecuador queremos concluir. Y claro que el acuerdo que Ecuador ha hace poco firmado con la Unión Europea para nosotros es un punto de referencia. El ministro Campana destacó que desde la cartera de Estado que dirige se trabaja en la desgravación de aranceles para ciertas materias primas, reducción que estaría vigente en menos de un mes. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. 7 de la mañana, 46 minutos, y los legisladores de Alianza País aseguran que permanecen unidos pese a las diferencias de sus máximos líderes. Escuchemos de inmediato algunas de sus reacciones. Han sido 10 años. Que a nadie debe sorprender que existan divergencias en una organización política democrática, dice la secretaria ejecutiva de País, Gabriela Rivadeneira. No, es que yo no sé por qué ahora hacemos tanto escándalo de temas de diversidad de pensamiento al interior. Tanto así que junto al presidente Moreno en la cita de este miércoles se resolvió establecer un encuentro bimestral para dialogar de la agenda legislativa y los temas coyunturales. Cada 2 meses nos vamos a reunir con el compañero sin descartar de que exista la necesidad, a lo mejor en momentos, en ocasiones, incluso tener un diálogo, un encuentro más frecuente. Recalcan que en el encuentro en Carondelet se le pidió a Moreno una explicación sobre la denuncia que hizo pública Marcela Guiñaga de que la administración de SELEC estaría en manos de militantes de FE, nuevo partido de la familia Bucaram. Lo más importante es la respuesta del presidente Lenín Moreno, quien se comprometió a analizar, inclusive a revisar las condiciones en que se darían la posible presidencia de ciertos sectores políticos. Por otra parte, pidieron al mandatario se conforme el Buró Político de País para ampliar el debate interno. Ayer he pedido al presidente Lenín Moreno que pues pueda ya instaurar lo que se determina el Buró Político para que en ese buró podamos canalizar todos los temas de coyuntura. Rivadeneira manifestó que el bloque se mantiene unido. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Líderes de Alianza País llamaron a la unidad de la militancia y a resolver sus discrepancias internamente. Entre ellos se pronunciaron Gabriela Rivadeneira, directora ejecutiva del movimiento, y José Serrano, titular de la Asamblea Nacional. La red social Twitter fue el medio por el cual se expresaron varios dirigentes políticos de Alianza País. Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento, envió un mensaje de unidad. Compañeros de país, unidad en las diferencias o derrota histórica. Nuestra tarea es consolidar y fortalecer el proyecto político de la Revolución Ciudadana con lealtad, claridad de objetivos y fidelidad a los principios. Asumamos esta tarea con madurez y visión de largo plazo. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, pidió tomar en cuenta el mandato del pueblo. Escribió: consolidamos el equilibrio de una revolución que ha sabido sortearlo todo. La base de nuestro mandato es el pueblo. Hoy nos debemos unidad. Ricardo Patiño, fundador del Movimiento País y quien fue designado el martes como consejero de gobierno, pidió que se traten diferencias puertas adentro. Este fue su mensaje.
Pido que tratemos las diferencias internamente. Estoy seguro que los principios y valores que profesamos nos permitirán superarlas. El proyecto de la Revolución Ciudadana debe mantenernos unidos. Con ese ideal superior siempre podremos entendernos y superar las diferencias. De su parte, Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, invitó a no apartarse de los principios de la Revolución Ciudadana. Gracias a los principios de la Revolución Ciudadana, el pueblo y la militancia confió y aún confía en nosotros. A ellos nos debemos. Nuestros enemigos verdaderos siguen estando afuera. Unidad y coherencia para seguirlos enfrentando. El Consejo de Administración Legislativa CAL analizará la próxima semana el pedido de juicio político planteado por el movimiento Creo. El juicio planteado en contra del vicepresidente Jorge Glass. Les mostramos de inmediato. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Asamblea, José Serrano, informó la mañana de este jueves. Hemos convocado el próximo lunes al CAL para tratar la petición sobre juicio político al vicepresidente de la República. En la oposición son del criterio que el análisis del pedido de juicio político en esta instancia es de forma y que no deben valorarse los fundamentos o pruebas de la denuncia. De forma porque el CAL no es juez. Criterio que difiere de lo expuesto por el jurídico de la vicepresidencia, Vicente Peralta, quien afirma que el CAL sí debe analizar los argumentos presentados por los legisladores en contra del mandatario. Todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos los ciudadanos, tenemos derecho a que cada pronunciamiento o resolución de un órgano del poder público sea debidamente motivado. Es que en país están seguros de que la oposición carece de pruebas en contra de Glass. No han presentado una sola prueba. Lo que han presentado y lo que vienen diciendo en todos los medios de comunicación es mentira. Es mentira, como los informes mutilados a la Fiscalía que presentaron en contra también de nuestro compañero Albornoz y otros. Es mentira, como también dice la señora Ana Galarza, que se gastó $50.000 en una alfombra. Y catalogan este intento de censura como un show político y mediático. La agenda política no nos la va a marcar la oposición. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, habría perdido la mayoría en el Consejo Metropolitano tras la desafiliación de Carla Ceballos al movimiento Suma. La edil terminó su relación con la agrupación política debido a sus diferencias de criterios en lo referente al posible incremento del pasaje. El debate abierto en torno al alza de pasajes terminó por separar a Carla Ceballos de la agrupación política Suma, con la cual llegó a la concejalía de la mano de Mauricio Rodas. Justamente Ceballos dio paso a la ordenanza que por 27 meses entregó compensaciones a los transportistas en Quito, la cual ha costado $46 millones a la ciudad y que sin embargo nunca mejoró la calidad del servicio. En el 2014, una de las propuestas era cuidar el bolsillo de los quiteños y eso no se lo está haciendo cuando se quiere elevar la tarifa del transporte público. Pero esta dimisión además dejaría un nuevo panorama al interior del Consejo Metropolitano, donde el alcalde ya no tendría mayoría. No hay mayoría ya para el alcalde. No existe la mayoría porque todos pienso que han tomado su decisión. Quien lo dice es Ivonne Bonlifke. Ella también llegó al consejo auspiciada por el movimiento Suma, pero le bastaron 6 meses para darse cuenta que lo que se dijo en campaña nunca se cumplió, asegura. Porque hemos visto que el compromiso con el que entramos, por la visión con la que entramos, con la misión por la que entramos, no se están cumpliendo. Algo en lo que coincide Ceballos, pero luego de más de 3 años de gestión del alcalde. Gente nueva, con nuevas ideas, con ganas de trabajar. Y eso actualmente no lo tenemos. Con este panorama, el Cabildo aún no tiene fecha para la realización del debate en segunda instancia sobre el tema del transporte. Falta liderazgo político porque no ha habido el interés de convocar a un espacio de construcción colectiva. Incluso las mesas de diálogo que se convocaron de forma pública el pasado lunes y donde se debía incluir a los concejales siguen siendo un verdadero misterio, afirman los funcionarios municipales. Alex Llanos, Ecuador TV. En otro tema, en Pastaza, el IES ha ejecutado 20 embargos de bienes muebles e inmuebles de personas con mora patronal. Los embargados tienen 15 días para recuperar sus bienes, caso contrario serán rematados. Con la finalidad de reducir la cartera vencida por mora patronal, las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES Delegación Pastaza iniciaron un proceso de embargo. Al momento, la mora patronal en esta provincia asciende a $1.6 millones. Es con el objetivo de recuperar esa cartera que adeudan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad ciertos patronos por impagos hacia sus afiliados. Los procesos de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles son notificados previamente a los patronos. Hasta el momento se han realizado 20 embargos, ya que a pesar de ser notificados, no se ha cancelado montos ni se ha buscado un arreglo extrajudicial. He ido cuántas veces para allá, pero no
No me dieron solución, hermano, y yo me dijeron que pague 148, creo que eran mensuales. Y de ahí, como yo también tengo que retirar una plata ahí, y ahí no me dijeron nada más. Con los sellos de embargo en mano, el delegado provincial encabezó varios operativos que se ejecutaron en diferentes puntos de Puyo, como el barrio Santo Domingo, donde se embargó un terreno. En la salida Atena se embargó una casa donde funcionaba un comercio, un terreno en el barrio Las Américas, así también una camioneta en el barrio Las Palmas. Para llegar a este punto tienen que pasar alrededor de 4 o 5 meses, en donde el coactivado tiene conocimiento de todo el proceso que se ha venido ejecutando para realizar este tipo de embargos a bienes de propiedad de los deudores del IES. Uno de los ciudadanos embargados dijo sentirse sorprendido por la medida. Admitió no conocer desde cuándo y cuánto adeuda. Claro que me sorprende, pues. Ya voy a ir para conversar a ver qué es lo que toca hacer. En los próximos días se tiene agendados nuevos operativos de embargo de bienes, muebles e inmuebles por mora patronal. Se espera que las personas notificadas solucionen sus deudas antes de implementar las acciones. El IES da un plazo de 15 días para levantar los embargos de los bienes afectados. Caso contrario, continúa el proceso y pueden ser rematados. Juan Sarmiento, Ecuador TV. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Con la presencia de prestigiosos profesores e investigadores de centros hospitalarios y universitarios, se llevará a cabo el primer curso internacional de educación continua en laboratorio clínico y gestión de la calidad. El encuentro se desarrollará del 12 al 15 de julio en el Hotel Oro Verde de Manta. Atención a las noticias del mundo. Las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos serán analizadas en la cumbre del G20 en Alemania. Este jueves se realizaron pruebas de misiles en Corea del Sur como respuesta al proyectil intercontinental del régimen de Pyongyang. El presidente Donald Trump aumentó el tono de sus amenazas. Veamos. El ejército surcoreano junto a Estados Unidos realizaron por segundo día consecutivo pruebas de misiles como respuesta al proyectil intercontinental lanzado por Corea del Norte. Ensayos armamentísticos que podrían conducir a una mesa de negociaciones, sobre todo luego de que el presidente Donald Trump en su escala en Polonia previo a su llegada a Alemania aumentó el tono de sus amenazas. Hacemos un llamado a todas las naciones para enfrentar esta amenaza global y demostrar públicamente a Corea del Norte que hay consecuencias por su mal comportamiento. Su secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que están listos para una guerra. Nuestros militares están listos para actuar. La diplomacia está presente, pero ha impedido la guerra ante las provocaciones de Corea del Norte. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para analizar este tema. Rusia y China se opusieron en la aprobación de más sanciones contra el régimen de Pyongyang, pero en las últimas horas, representantes del gobierno de Xi Jinping y Corea del Sur tienen una posición conjunta. Y China prometió que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ocupa la presidencia, desempeñará un papel más activo. Japón pidió que no se realicen las pruebas de misiles, ya que estas terminan en el denominado Mar del Este, ubicado entre este país, Corea del Sur y China, que serían los más afectados en caso de guerra. Sin embargo, la defensa de Estados Unidos prometió salvaguardar a los vecinos que conforman la península coreana. Fue el martes cuando en Corea del Norte se celebró el éxito de la prueba de un misil intercontinental. Nuestro líder, Kim Jong-un, ha hecho un país con poderosas armas nucleares. El proyectil, un Hwasong-14, alcanzó una altura de 2.802 kilómetros y recorrió en 39 minutos 933 kilómetros, la mayor altitud lograda nunca antes en un ensayo, lo que demostró que Pyongyang tiene capacidad para atacar territorio estadounidense, específicamente Alaska. Estados Unidos ratifica la presencia de 28.000 de sus efectivos en Corea del Sur, entre ellos la presencia desde hace semanas atrás de la Fuerza de Operaciones Especiales, la misma que mató a Bin Laden, mientras que Corea del Norte realiza desfiles para demostrar su poder en las armas. Fanny Lara, Ecuador TV. 7 de la mañana, 58 minutos. ¿Qué te parece, Vandes, si revisamos los hechos que marcarán la jornada de este viernes? Llegamos al viernes, entonces preste mucha atención. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI inaugura desde las 7 de la mañana de este viernes la estación meteorológica YOA, que está ubicada en la población del mismo nombre, con lo que incrementa la tecnología de control del clima. El Consejo de la Judicatura y la Escuela de la Función Judicial inauguran el Centro de Formación y Capacitación con el curso de formación para la carrera Jurisdiccional 2017, a desarrollarse desde las 9 de la mañana en la 9 de octubre y Santa María. La vida en el banquillo y una democracia eficaz son los nombres de los libros que presentan Mauro Andino Reynoso y Mauro Andino Espinosa este viernes a las 16 horas en el auditorio del GAD provincial de Chimborazo.
Y nos queda tiempo también para revisar lo que circula a través de las redes sociales que encontramos en Twitter. Se lo mostramos de inmediato. Vamos a ver, ahí tienen el Twitter de la Asamblea Nacional, @Asamblea de Ecuador. Con 107 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea respaldó la voluntad popular para luchar contra paraísos fiscales. El hashtag Ley Paraísos Fiscales, y ahí tienen la gráfica de los escaños que votaron a favor de esta ley. 7:59 en territorio continental, 1 hora menos en la región insular. Ministerio del Interior y Policía Ecuador desmienten rumores que circulan por medio de redes sociales. Infórmese únicamente por canales oficiales. Ahí está un comunicado en el que se desmiente justamente estas situaciones que circulan por estas plataformas y que usted debe tener en cuenta que solo sirven las que son institucionales. Importante recomendación, seguimos revisando más tweets. Ahí tienen Noticias 7, la red de nuestro canal. Limpieza material pétreo, Morán Valverde y Lira Ñán. Redireccionamiento, Teniente Hugo Ortiz, Maldonado, Mariscal Sucre, Amaru Ñán, Manglar Alto. Hoy es viernes, disfrute del fin de semana. Nosotros por el momento nos despedimos. Vane, ha sido un placer acompañarte. Manténgase en la señal de Ecuador TV. Ya se viene la comunidad. Quédese con nosotros. Le dejamos con la situación del tiempo en cada una de nuestras ciudades. Excelente jornada.